amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a lo que podrá ser el mejor restaurante que te vas a poder encontrar en toda Valencia para degustar de las paellas auténticas y tradicionales. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de La Latina TV, TV o como lo quieras pronunciar. No es que a él le interese esta última parte de cómo le das la pronunciación al nombre de su canal. Ya su canal cuenta hasta la fecha de grabación de esta video reacción con más de 41.600 suscriptores y 386 videos grabados. Y a no ser de que seas nuevo en mi canal, debes saber de sobra de que ya yo he tenido la oportunidad en otras ocasiones de reaccionar a numerosos de sus contenidos. Y aquí en su canal nos vamos a poder encontrar de todo un poco. Yo me atrevería a decir de que el 98% de todos sus videos están grabados en España, pero eso no quita de que vayan a otros países de Europa y nos muestren datos y curiosidades de estos lugares. Ejemplo, este video grabado hace 7 meses ya cuenta con más de 7.600 visualizaciones y dice mejores restaurantes de Roma. Y el título es ¿Dónde comer en Roma bien y barato? El restaurante mejor valorado de Italia. Si vemos otro video, podemos ver la Ibiza Humilde, ubicada en Croacia. ¿Cómo será este lugar? Un video grabado hace 8 meses, ya tiene más de 1.700 visitas. Dice, los europeos veranean aquí, en masa. ¿Por qué será? Y ellos te dan la explicación que ellos le logran dar a este fenómeno. Y así te vas a poder encontrar millones de videos. Ejemplo, la mejor guía de Valencia, todo lo que debes ver y saber de esta ciudad. Si seguimos bajando, ¿por qué Valencia es considerada la mejor ciudad del mundo para vivir según la comunidad de los expatriados? Y mírenlo aquí, al video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de aquí, un video grabado hace 10 meses y ya cuentan con más de 4.700 visitas. Dice, el mejor restaurante de Valencia para comer paella tradicional y auténtica. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo en lo personal, te lo juro, que te los recomiendo que los veas, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. José María llegó. Hola desde Valencia. Oigan, caballeros, es que siempre lo tengo que decir. Esta para mí es una de las mejores presentaciones que te vas a poder encontrar en todo YouTube. Comunidad Valenciana, España. Fantástica ciudad en la que nos encontramos, pero no en cualquier parte de Valencia, sino en la playa, en la Malvarrosa, escuchando el sonido del mar y recibiendo la brisa. Vamos a disfrutar ahora con la boca y el estómago porque vamos a comer nada más y nada menos que una paella valenciana con características interesantes. Coméntales. Auténtica, tradicional y a la leña, paella valenciana. A leña. Cada vez que escucho esa palabra, comida hecha a leña, ya yo sé que va a quedar riquísima, porque el aroma que suelta la leña le da un sabor y un olor que, vaya, es indiscutible, es diferente y siempre tú sabes cómo identificar que una comida es hecha a leña. En Valencia capital, a escasos metros de la playa, en la playa de la Malvarrosa, es decir, que si eres turista o eres del resto de España, valenciano, de donde sea y vienes a Valencia, no hay excusa para probar la auténtica, tradicional y a la leña paella valenciana. Like preventivo, porque el contenido que vamos a sacar es simplemente espectacular. Y lo más importante, ¿dónde estamos? En el canal de La Latina TV. TV, como tú quieras. TV. Bueno, da igual, el canal de La Latina, a comer paella valenciana. Vamos. Vamos a ver cómo está esta paella.
cerámicas en el comedor y queremos saber información, lugar, cosas. Estamos en Casa Carmela, en Valencia, Valencia capital. Y digamos que vamos a probar paella valenciana a la leña. ¿Bien? A la leña. Decir que este lugar tiene concretamente 101 años de historia. O sea, lugar con O experiencia. sea que este lugar es centenario ya. Era un lugar que en sus inicios daba comidas a pescadores, pero con el tiempo se ha transformado en lo que para muchos es la mejor paella valenciana en la ciudad de Valencia actualmente en 2023. Hemos tenido que reservar, si no reservas, olvídate. Lo tienes complicado aún siendo el comedor gigante. Así que hay que reservar. Y abren de 1 O sea que esto tiene tanto auge y es tan famosa que para tú venir a comer aquí tienes que reservar con tiempo, porque supongamos que yo vaya a Valencia ahora y esté caminando por la playa y me encuentre este restaurante, se me va a hacer imposible comer, ni siquiera pagando por encima por tal de ser atendido. 4. O reservas o reservas. Y otra cosa importante, solo puedes pedir una paella por mesa. Nosotros queríamos pedir 2 tipos de paella, pero dijeron solo una. Vamos a pedir la paella valenciana, decir que estamos al lado de la playa, pegados. Si me giro y me levanto, veo el mar. También, como sabéis, no solo vamos a comer paella, vamos a comer productos de aquí de Valencia y del mar. Y Ya, vamos a darle. Ustedes a comer y yo a sufrir aquí. en un momentico van a empezar a llegar cositas. Vamos a ver, por si no ha quedado claro, que vete tú a saber quién está viendo el vídeo si no lo comprende, cuando dices que solo se puede una paella, lógicamente se puede una paella para 2 si sois 2, o para 3, o para 4, o para 5. Bueno, un detallito aquí que a lo mejor pasa desapercibido. Pero bueno, yo lo quiero compartir con ustedes para que ustedes lo sepan también. Él ahí acaba de tomar una copa de cerveza, me imagino, pero la cogió mal. Tengo entendido, he visto documentales como para uno instruirse, y la copa se debe coger por ese palito que baja, que ahora tú me preguntas el nombre y yo no me lo sé, pero no por la parte ancha. O sea, se tiende a decir que se ve mal visto que alguien coja una copa por esta parte ancha o sosteniéndola por la parte de abajo. No, es por el palito, la sostienes y, y te tomas la bebida. Pero así que la cojas por la parte ancha o que la cojas así de abajo hacia arriba, dicen los expertos y toda esa gente que se dedican a las cosas de cómo comer elegantemente, que se ve mal visto. Exactamente, lo que es el elemento. El elemento. No porciones las que quieras, pero solo lo que es el elemento. Sí, el elemento por persona. Así que preparados para comenzar la tragadera. Esto me parece que es algo de callo, no sé. En la mesa y dime qué tenemos. Es un nombre que a muchos sorprenderá: ortigas en tempura. Ortigas en tempura. Pero, ¿qué es eso? Eso no es lo de que te las piernas cuando andabas por la montaña. Afortunadamente no estamos hablando de las ortigas terrestres que todos conocemos, que te rozas y te pica, y que los eslovacos realmente se toman en infusión, las ortigas, sí, sino que estamos hablando de ortigas en tempura, que son algas marinas en tempura. Pues mira, para facilitar la toma, puedes tomar tu ortiga, la pones en tu plato y así se ve a la vez la ortiga y a ti, que si no tengo que estar subiendo y bajando y la gente se china. Muy bien. Muy bien, a ver. realmente. Nos estamos intentando adaptar al sitio. Bueno, esta porción parece que es algo gourmet, algo para degustar. Ya que no estamos acostumbrados a este tipo de sírvete elegante. Pero bueno, A ver. me lo esperaba blandito. Lógicamente está muy blandito. Lo abro para que veáis el interior, pero lo que nos importa es, ya que se va a destruir, que yo os describa el sabor. ¿Describe? Rápido. A ver, tiene un sabor marino intensito, ¿eh? Al principio no, porque al principio me parecía una masa de tempura. Y te voy a ser sincero que estaba un poco decepcionado. Pero luego ya, cuando ya la tempura ya se ha apartado, sí que tiene mucho sabor marinete. A la brava, quiero probar a la brava. Bueno, eso es algo típico de todo lo que se consuma que venga del mar. Siempre tú le notas ese sabor característico a sal, a mar, a océano, no sé por qué.
Pruébamelo, está muy bien la experiencia. Tómalo ahí, perfecto. Estás haciendo bien metiéndotelo directo a la boca porque, siendo sinceros, ha sido Cipiño, que nos acompaña, quien me ha dicho no lo partas porque se te desmenuza. Realmente la gracia está en la tempura, en el sofrito, en el esto y la salsita que lleva. Voy a ser un poco egoísta y me voy a comer otra, porque realmente ni ha gustado. Es una cosita que la próxima vez que pruebes... Buenísima. Esto me parece que tiene algo de pulpo. Experimentadas y disfrutadas las ortigas, tenemos el segundo de los platos. Pulpo a la brasa con parmentier de patata, que es como una especie de puré de patata, ¿correcto? Muy bien, lo he dicho bien, lo he dicho bien. No sé si ustedes lo saben o si yo se lo he comentado en anteriores videos, pero yo no recuerdo nunca haber probado el pulpo. Y me imagino que al pulpo ser como un animal así de músculos o gelatinoso, cuando tú consumes esto, es como acabo de decir, debe ser algo tipo gelatinoso, así como que tardas en masticar. Se llama el plato y así es. A ver, hace años que no como pulpo. Ahí va, míralo. Ah, muy bien. Ah, no te preocupes, así, con la patatica, a ver, La combinación. Destacar el de loco. El tamaño del tentaculito. Mira, me agencio otro. Y una curiosidad del pulpo, no sé si la saben, es que en la naturaleza el pulpo tiene depredadores, como casi todos. Creo que los únicos animales en la naturaleza, en el mar, que no tienen depredadores directos son las ballenas orcas, a no ser que sea el ser humano. Pero creo que nadie consume la orca, o sea, como depredador. Ese está en lo más top. Luego vienen los tiburones y así sucesivamente vamos bajando la escalera de la cadena de alimentación hasta llegar a las algas. Bueno, los pulpos tienen depredadores también, que a veces son peces más grandes que él. Por supuesto, ¿no? Entonces, los pulpos a veces sufren de mutilaciones de los tentáculos porque se lo come un pez, un tiburón o qué sé yo. Bueno, el pulpo es capaz de regenerar sus tentáculos. Brutal. Mojar el aceite con aceite, lleva aceite de oliva virgen y lleva también pimentón de la vera. La clave, untarlo en el aceite. Pruébalo rápido, pero sí, la clave es untarlo, como nos ha dicho Cipiño, en aceite con pimentón y brutal. Hago caso, yo mojo el pulpito, me agencio el elemento de patata. Brutal. Que lógicamente lo llamo elemento de patata porque ya no me acuerdo del nombre. Parmentier de patata. A ver. Y adentro. Y esto es lo que hay. Pimentón de la vera y a ver qué tal. Métele ahí sin miedo. ¿Muy grande o qué? ¡Ñampiti! Está bueno, está bueno. Me pones cara triste, pero... Bueno, sí, está poniendo esa cara que no le ha gustado y quizás lo quiera vomitar. Bueno, o esa es la cara que yo pondría cuando no me gusta algo. Que mastico suave y trato ni siquiera de masticar, sino de tragármelo directo para no sentirlo más en la boca. Habla, mijo, habla. ¿Qué pasa? Es una pena que se vaya a acabar. Ya, y que nos vamos mañana para Bratislava y ya no podemos comer esto. Pero bueno, ya que vamos mañana a Bratislava, a ver, la gente sabe que te ha gustado, no hace falta que lo digas, ya está. No hace falta que digan nada. Está muy bueno. Pero ¿qué dices de Bratislava? Algo que la gente igual se quiere ir a ver Bratislava o algo. Para que comprendáis la decepción, te dejo un vídeo por aquí en el que mostrábamos lo mejor de la gastronomía eslovaca. El vídeo es muy entretenido, es muy buen vídeo. Bueno, muy entretenido y muy buen video son todos los que ustedes hacen. Pero no se puede comparar con estas Y no es guataquería, no le estoy guataqueando, pero es la realidad. A mí me gustan ver sus videos. cositas. Hacer una comparación objetiva de unos productos y otros y opináis en comentarios.
limpia boca para el siguiente plato que merece toda la atención del mundo. Cepionet de playa. Bueno, aquí hay muchos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Matemáticas buenas. Voy a 8 aplicar cepionets la para regla 4 de comensales. seleccionar el mar cercano a... ¿Pero qué es esto? O sea, en el mar o en la playa, como ellos dicen, ¿qué tipo de animal es esto? ¿O esto es una alga? No sé, un arrecife, ¿qué es esto? Uy, va. Vamos a hacer caso a Tipiño y me quito las patas. Me ha dicho que me las coma aparte. Vamos a comer esto así. Con tipiño se disfruta comiendo, pero siempre hay cierta tensión Eso tiene patas, es porque es un animal marino. Pero ahora, ¿qué es? para no romper las famosas reglas de tipiño. Tengo la tensión de la cámara, la tensión de Tipiño y la tensión de Eusebio. Que Eusebio es el cuarto comensal aquí trabajando sus redes sociales. Así, tal cual. A ver. ¿Sabe a sepia o es diferente el sepionet de la sepia? Buenísimo. Y las patitas. Sin palabras, sin palabras. Prueba, te va a encantar y ya nos vamos a ir preparando para la joya de la corona. Llegará en poquito. Prueba, a la brava, por favor. A la brava, por supuesto, claro que sí. Aplicaré la norma del mar cercano. Nos comunican Ese sería el de que Eusebio, pero bueno, no, bueno, está bien. transporto mi plato. Pescado esta mañana, comenta Tipiño. Pescado esta mañana, si es que estamos a unos, déjame calcular, 100 metros. 75 metros, no de la playa, sino del mar. Coño. Oigan, ¿qué cálculos hace con la vista? 75 metros del mar con solamente hacer así. Sí, 75 metros. Estamos cerquitas del mar. Bueno, un poquito más, pero sí, cerca. Ni mi mamá, que arquitecta, tiene el poder visual que tiene este hombre. Que decir así, no, 75 metros. Métetelo de bocado que cabe. ¿Empezamos con tentáculos? Sí, va, empieza. Empezamos con tentáculos. ¿Qué tal? No lo sé, tiene un amargor extraño. O sea, yo esperaba una sepia, pero al fin y al cabo cuando Pero tienes es sepionet, plato de sepia, sepionet. tienes un plato de sepia, pues estás comiendo la cabeza de la sepia, pero está muy bien. ¿Me recomiendas aplicar el Cepionet. Una picadita de ajo, perejil A ver. y aceite. poquito ajo, ¿no? Métele ahí, a ver. Aceite y perejil con un poquito de ajo. ¿Qué tal está la Y ya comida, con Eusebio? esto- Se ve buena. Hace 15 horas este animal estaba en el agua ¿Y qué tal? y ahora Es que sabe En tu estómago. haciendo disfrutar. Está muy bueno. Bien, está muy Bueno, bien. De momento, perdona que te diga, es el mejor de los tres entrantes. Yo- Los tres han sido muy buenos, pero este Yo no me sabría con cuál quedar. Vamos a acabar esto y ya se viene la joya de la corona. Oh, miren esta paella. lo de la mesa que es gigantesco. De locos. Aquí la tenemos. Mira la paella. Un espectáculo auténtico. Miren qué clase de paella. Qué cosa más grande. Pero yo siempre pensaba, cuando he visto videos de paella, que, a ver, siempre los recipientes donde la hacen son como cacerolas bien grandes. O sea, algo inmenso. Pero siempre he pensado que en profundidad son ondas. O sea, que hay bastante. Pero no. A lo mejor aquí lo presentan, pero cuando tú picas esto y empiezas a recoger el arroz, esta paella en pequeñas porciones para tu plato, te das cuenta que este envase donde está la paella prácticamente es plano. O sea que no tiene profundidad. O sea que haya más contenido. Es casi nada lo que vas a comer. Aunque que no sea profundo es bastante grande. O sea que lo que tiene de ancho no lo necesita de profundo. Paella valenciana. Y aquí tenemos que comentar el ritual, diferentes cosas. Lo primero, tal como te la sirven, así se queda. No es que digas, ah, que hay más carne, la movemos. No. Ni se te ocurra, ni Se te queda atrevas. así. Te dan la opción, cuchara de madera, de hacer así. Digo, Y porque es que se ve, es mal visto que gires el plato. O sea, donde viene la paella. cuchara de metal, de echar en tu plato y comer. Pero realmente, como se come en Valencia, es cuchara de madera y directamente así. Aquí al plato, pues te puedes echar la carne, conejo, el pollo, los caracoles y en el plato. Pero
comer directamente de la paella. Y última cosa, yo voy a comer mi triángulo así. Esto es lo que me pertenece. Si yo veo eso, no me lo voy a comer, porque tengo que comer lo que me pertenece. Bueno, tienes que comer o puedes desechar alguno de los elementos que están en tu zona para que otro comensal se lo coma, pero no puedes coger elementos de otro comensal. Cuchara de madera, que me la voy a llevar a Bratislava y voy a probar. Por favor. Es que, a ver, es muy, iba a decir es muy perra en el buen sentido, que ahora estamos diciendo, pero es que capita fina de arroz. Es lo que explicaba anteriormente, que uno siempre va a pensar que son profundas, o sea, que van a tener volumen en lo que te sirven y no, es una telita de lo que tiene. Eso sinónimo de que posiblemente va a estar brutal. Vemos que ahí ya sabe el fondo de la paella. Estás elaborando tus primeras impresiones. De locos. Pipiño coopera como De experto locos. gastronómico de Valencia. Socarrat. Aquí tenemos el socarrat, que es lo que el arroz que está en contacto con la paella se carameliza y como veis esto tiene un sabor espectacular. Y crujiente. Yo me imagino, ahora que estoy viendo esta parte, los que están al lado tienen que esperar, como siempre, que ellos terminen de grabar sus partes para luego empezar a consumir. Yo me imagino, aquí no lo presentarán, pero ellos deben estar así. Vamos, mijo, termina. Y comiéndose las uñas o en el móvil. Y entonces quien lo ve dirá, miran a los locos esto. Pero bueno, ese es algo típico de si vas a consumir a algún lugar con algún youtuber que se dedique a grabar contenido. De locos, pruébala, de locos, de locos. Efectivamente, voy a abrir mi cucharita de madera que... Y por supuesto que ya entiendo el porqué es que solo es una paella por mesa. Es que miren las dimensiones que tiene esta paella. posiblemente sea de los mejores souvenirs de Valencia, la cucharita de madera de Casa Carmela. Prueba, recuerda tu triángulo. ¿Puedes apartar la carne? Ya. Comer ahí. De locos. Me limitaré a comer el arroz, aunque no sea mi primera paella valenciana en Valencia, sí que es mi primera paella, ni mi primera paella valenciana con leña, sí que es mi primera paella valenciana en Valencia hecha a leña con cuchara de madera. De locos. Oh. De locos. Vamos a comerla, vamos a tener que pensar, porque debatíamos antes de empezar a comerla si nos iba a gustar más esta de Casa Carmela o la que comimos en su momento con Tipiño en Torrent, que te dejo el vídeo por aquí en el que la probábamos. De momento no sabemos la respuesta, pero al final del vídeo te daremos impresión. Luego hacemos otra toma a ver la carne, los caracoles, etcétera. Y creo que para consumir los caracoles o sacar la babosa que está dentro del caracol, creo que se utilizan pinchitos o algo así, o un tenedor especial. Elementos. Voy a probar los caracoles. Confirmar que las primeras impresiones de sabor Efectivamente, yo sabía que los caracoles había que sacarlo con algo. delicioso O sea, el caracol no, la babosa que está dentro del caracol. se mantienen. Realmente, a ver. Caracol de tu área, claro está. No vas a meter la mano en un área ajena. Mira que otro, yo soy artículo, buenísimo. Voy a probar. Buenísima. Come tu ritmo, que no te moleste la cámara, porque aquí merece la pena disfrutarlo. Puedes probar tú, yo he probado el conejo, caracol, puedes probar el pollo y hígado. Hígado, garrofón, Prueba. O sea, que pueden ver comensales aquí que no le toca caracol, o no le toca pollo, o no le toca conejo, o no le toca, no sé, hígado. Eso depende de cómo te ponen esta paella. Tarta de queso está un poco dura porque he reaccionado a otros videos que ellos han hecho por toda Europa o por España fundamentalmente, que son a los que yo he reaccionado, y las tartas de queso han sido cremosas en el centro. O sea, apenas ellos ponen la cuchara y pican una porción, se desmoronan porque el centro está completamente cremoso. Y salsita de arándano un poquito. De grosella o de frambuesa o de frambuesa. Ay, madre mía.
me encanta, me quedo con la tarta de queso. Mira a ver tú, de momento yo, ganadora para mí, tarta de queso. No, hombre, no vamos a ser No, con la cívicos. cuchara normal. Con la cucharita. Tenemos por cercanía primero el flan de café. ¿Qué tal? Ya no sé, me ha parecido muy cremoso. Quería No, a ver cómo es sí, el interior. Al principio me ha sorprendido, Sí, pero quiero que como que no pruebes tiene una consistencia uniforme, sino que muy la bien. tarta de queso. Porque me ha tú has dicho que parecido- te quedas con la tarta de Sí, queso. sí. Porque, a ver, a mí el flan me ha dejado convencido, vaya. Métele ahí todo. Luego, pero no ahora, en esta primera probatina, ¿Con qué te quedas? no otro la menta. Ya. No, a ver, es una tartaza. Pero tanto por preferencia personal como creo que por nivel, yo me quedo en este caso con El flan. el flan de café. No voy a ni a probar ni a opinar del helado de leche merengada, pero sí Pues que el acabamos flan. esto y ya valoraciones y opiniones finales. Nos han encantado los postrecitos, ahora ya tenemos en la mesa el cafecito para lo que viene siendo... Bueno, no sé qué vamos a hacer cuando estás jugando con el móvil, ¿qué estás haciendo? Si es que me piras mirando el TikTok de la latina, qué menudo vicio con el TikTok, los likes, los vídeos, una locura. Ya que me has pillado, pues nos das a seguir al TikTok, al Instagram, Bueno, TikTok aquí en Cuba está bloqueado, así que no te puedo seguir. y aquí todos felices. Bueno, ya hemos acabado, hemos comido los entrantes, la paella, los postres y decir que he comido de 10. Si comparo con el vídeo que te dejo por aquí, donde comimos una paella valenciana a leña, pero un poquito más alejados de Valencia capital, yo me quedo, y lo he hablado con nuestro guiador en el mundo de la paella, Tipiño de Crónicas Gastronómicas, el referente gastronómico en Valencia, la persona que realmente más sabe de restaurantes de Valencia, la verdad. Yo creo que sí, porque realmente sí es así, no pasa nada. A ver, por favor, ¿sí o no? Con el Sí, dedo. sí. Confirmado. Yo me quedo con los entrantes del otro lugar y con la paella de aquí. Legítima valoración. Tengo que ver ese video que ustedes grabaron. Así. Ahora tú, di a ver, pero yo ya sí me quedo. Confirmo lo que has dicho, no tengo mucho más que añadir, la experiencia ha sido fantástica, un lugar que todo valenciano conoce, un lugar del que Eusebio se ahí. habla, se va al baño Eusebio, un No. lugar que mucha gente valora como el mejor, el más tradicional al menos, donde comer dentro de la ciudad de Valencia. Lo que os interesa es qué vídeo ver a continuación. Confirmación Por supuesto que otro mío donde reacciono a ustedes. del expreventivo. Daba por hecho que ya estaba gustado por todos el vídeo, el like, pero bueno, una vez que ya le has dado al like, te has suscrito al canal, puedes ahora elegir uno de los vídeos con los que continuar y ya nos vemos ahí, según tu preferencia. Yo con el café. Acordado. me quedo. Chao. Bueno, realmente este video me ha gustado, como siempre, y como todo a lo que reacciono. Es increíble los años que tiene en servicio este restaurante, que ya pasa de los 100 años en servicio. Y que al principio, en sus inicios, daba comida a los pescadores, pero ya ha ampliado sus capacidades como para atender a un mayor público. Lo interesante de este restaurante es que no vas a poder consumir en él si no haces una reservación con antelación, porque es tan gustado que siempre está lleno. Y no es como que tú vienes de la playa, de dar una vuelta y pasaste por aquí y dices, ay, voy a consumir aquí. No, si no tienes reservación, pues olvídalo porque no vas a poder entrar. Es muy difícil. Otra de las cosas que me llamó la atención es la paella como tal, que según te la ponen, tienes que dejarla ahí. Y si a lo mejor tu zona no tiene carne, te embarcaste. Si tu zona a lo mejor no tiene caracoles, te jodiste. Si no tiene pollo, lo siento mucho. Es como la pongan, es lo que te toca. Haces tu porción de tu triángulo y consumes de eso. Ahora, puede ser que comas caracoles, hígado, riñón de no sé qué, de cualquier animal que te pongan ahí. Si alguien de su zona, de su triángulo, te lo cede por lástima, vamos a decirlo así. Pero si no te tocó, lo siento mucho. Otra cosa que me llamó la atención de las paellas, porque he reaccionado a videos en restaurantes, pero no como tal
al proceso de elaboración de una paella. Es la cantidad de cosas que le echan. Le echan caracoles, pollo, caracoles, pollo, cerdo, conejo, hígado, riñones. O sea, es un arroz, es un plato que tiene de todo, o casi prácticamente de todo. Y seguro que no mencionaron más cosas que las que echan, que las que trae. También es que otra cosa que me llamó la atención es que es una paella por mesa. Y ya entiendo el porqué, es que es un tronco de paella que nada más cabe uno en una mesa. No te pueden poner varias. Y por eso es que dicen que es una sola paella por mesa. Por lo demás, me pareció fantástico el lugar, muy tranquilo, a pesar de que se escucha el ruido de las demás personas que vienen aquí, pero la iluminación y el local me pareció bastante cómodo y agradable. Ahora, lo que necesitaríamos saber es si este local tiene aire acondicionado, está climatizado, ¿sabes? Esas cosas. Pero por lo demás, realmente increíble todo lo que presentaron aquí. Y uno de los platos con los cuales me quedé con deseos de probar, quizás en un futuro, es el pulpo que presentaron aquí, porque se veía riquísimo. Bueno, uno de los que habló aquí se quedó encantado. Decía que era una lástima que ya se iban pronto de Valencia porque no lo iban a poder consumir más. Y bueno, esa fue a la conclusión que yo llegué de este video. No sé tú, a ti, ¿qué te pareció esta paella? Incluso hecha a leña, que esto le da un toque especial. Todo lo que se haga a leña, usted puede estar seguro que le da un toque especial único. En fin, no te olvides que si llegaste a esta parte del video, te suscribes y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar si has visitado este restaurante, si lo visitarías algún día, qué te pareció la paella y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Recuerda que hacer estas 4 simples acciones es completamente gratis. No te va a costar nada, ni vas a perder ningún dedo, ni ningún órgano vital. Además, estás haciendo un acto de caridad conmigo. Óyeme, no es fácil que siempre te lo tengas que recordar. Y por supuesto que si te pediste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.